La manera más fácil como me defino es un emprendedor salvadoreño que está enamorado del país y que siempre andamos buscando hacer cosas distintas quizás y tal vez poner un poco El Salvador en el mapa por un tema que sea positivo. Eso es quizás el resumen o el tagline más fácil para poder describirme. Soy un hijo, esposo, hermano, padre de familia también. Eso yo creo que venía medio insertado en el ADN porque tenía el ejemplo de mi familia y en mi familia toda la gente era emprendedora. Yo nunca, pues para mí era bien cotidiano ver que alguien trabajara en su propio negocio, entonces yo nunca creí que no iba a tener mi propio negocio, pero sabía que tenía que empezar por algo y empecé trabajando en una empresa. Al graduarme trabajé en una empresa como por 2 o 3 años más o menos, pero yo sabía que eventualmente tenía que poner mi propio negocio. Todavía no tenía idea qué iba a hacer, pero sabía que algún día tenía que hacerlo. En el 2009 empezó Iwasismi y lo que pasa es que yo tenía un pequeño negocio y me estaba ayudando, y mi asistente, que todavía sigue siendo mi asistente, me estaba ayudando con el negocio y ella vive en Santana y yo vivía aquí en San Salvador. Entonces, en realidad, era mi asistente virtual y yo no me había dado cuenta que ya tenía un asistente virtual porque yo con ella todavía solo hablo por teléfono, por email, en chat, digamos que métodos virtuales y entonces no había ninguna diferencia para mí si ella hubiera estado en la India o en China o en Estados Unidos. Entonces agarramos el mismo concepto, digamos, de lo que tenía yo ya con una persona en Santana y lo hicimos para el mundo. Entonces la idea era justamente esa. Empezamos con 4 personas en Iwasismi. Pues ha crecido un montón. Bueno, para mis estándares un montón. Probablemente Mark Zuckerberg dijera que poco ha crecido, pero nosotros empezamos con 4 personas en el 2009 y ahora tenemos ya 220 más o menos personas trabajando en Iwasismi. Y Iwasismi es ahora solo uno de los negocios que nosotros tenemos, porque tenemos varios otros negocios que tienen en común, que tienen que ver con la colaboración o la economía colaborativa. Y Iwasismi es el que nos ha permitido hacer esos experimentos. Iwasismi necesitaba un espacio en donde podríamos tener una oficina para solo nosotros, porque Iwasismi andaba itinerante por varias casitas y así andaban regados por todos lados. Entonces hubo un momento en el 2014 más o menos en donde dijimos, bueno, necesitamos un lugar que sea para nosotros y construimos un edificio que en ese entonces era Point y era un lugar para que Iwasismi estuviera, pero en lo que nos tardamos en construir, Iwasismi creció bastante, entonces ya nos quedó demasiado pequeño y lo convertimos en un espacio para emprendedores de coworking. Entonces ahora es el Impact Hub y el Impact Hub tiene un montón de contenido para emprendedores, aparte de oficinas, de espacios de coworking, un montón de servicios que son enfocados para emprendedores, pero eso era Point en ese entonces y ese fue quizás como el primer negocio distinto que después de Iwasismi. Hay muchísima gente muy escéptica. De hecho, cuando nosotros compramos el edificio en el centro histórico, nos dijeron, la gente me decía que estaba loco, que quién iba a querer vivir allí. O sea, que el centro histórico típicamente tiene una connotación negativa de tráfico, inseguridad, ruido, pollution, un montón de otras cosas, pero pues nosotros hicimos la prueba, ¿verdad? Y resulta que más o menos 1000 personas aplicaron para poderse ir a vivir ahí, de las cuales aceptamos 30. Space es como la continuación de Point, es un centro de negocios pero para empresas más grandes. Ahora Space en realidad, Iwasismi básicamente ha ido tomando todos los espacios que tiene Space y ahora, bueno, y de hecho esto nos ha ayudado para dar un salto adicional, que es la construcción de un edificio que está aquí en el Paseo General Escalón y que va a ser la continuación de Space y va a ser digamos el headquarters de nuestra empresa, incluyendo Iwasismi y oficinas para otras empresas que sean más o menos con la misma mentalidad que la nuestra. El reto más importante es el de poder pensar en grande, porque en El Salvador estamos como rodeados ahorita de muchas veces mucho pesimismo, noticias negativas, y eso puede ser contagioso. Entonces creo que lo más difícil es salirse de ese espacio, digamos, de negatividad y de pesimismo y darse cuenta que uno puede hacer las cosas. Entonces yo cuando hablo con emprendedores, por ejemplo, una de las críticas, porque es crítica que le hago a la gente, es: hey, pensé en grande. O sea, si me estás trayendo a que te dé mi opinión sobre un app, por ejemplo, que está solucionando un problema solo para El Salvador, mi reto es: ¿por qué no solucionar un problema que sea del mundo? Porque solo te estás pensando tan pequeño en El Salvador. Entonces yo creo que el reto más grande es poder pensar en grande.